Todavía aquí con los ecos de la entrevista que hemos hecho con John Jairo Hoyos, hijo del diputado Jairo Hoyos, asesinado en cautiverio por parte de la guerrilla de las FARC. Pues él nos contaba los detalles de lo que fue ese encuentro con los voceros de la guerrilla en La Habana. Fueron 4 horas, nos dice que fueron momentos desgarradores para las familias, para las víctimas, que les preguntaron, les reclamaron en medio de llanto por qué habían asesinado a sus familiares. Él nos dice que ellos escucharon en silencio, escucharon respetuosamente, y que también hablaron de un acto de reparación y se comprometieron a que los autores materiales del asesinato de los diputados del Valle estarán frente a las víctimas, les darán la cara a las víctimas, así como lo han hecho los voceros, los negociadores, los jefes de la guerrilla de las FARC en La Habana. Además del compromiso de la guerrilla de hacer este acto de reparación con los familiares del Valle, también se ha hablado de los secuestros y del daño que han causado por los secuestros. Y adicionalmente, este fin de semana comenzó el proceso de entrega de menores de edad que están en las filas de la guerrilla de las FARC. 13 menores de edad fueron recibidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja y comienzan así el proceso de restitución de sus derechos. Juan Fernando Barona tiene detalles. Con un grupo total de 13 menores de edad empezó la entrega de niños, niñas y adolescentes por parte de las FARC al Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. La entrega se realizó en 2 grupos. El primero se dio en horas de la mañana del pasado sábado, cuando las FARC entregaron a 8 menores de edad, mientras que el segundo se dio en horas de la tarde con un total de 5 menores. Después de esto, personal médico del 6CR valoró a los 13 menores de edad e informó que todos se encuentran en buen estado de salud. Posteriormente, el 6CR llevó a los menores a los lugares transitorios de acogida que fueron recibidos por parte de UNICEF y que iniciará el proceso de restablecimiento y la asistencia humanitaria requerida. Asimismo, tanto 6CR como UNICEF informaron que la identidad y todo el proceso de reintegración se dará en total secreto para proteger los derechos de los menores de edad. Finalmente, aún no se conoce si las FARC continuarán con la entrega de los menores de edad en los próximos días. 2 voces a esta hora, 2 testimonios a propósito de este proceso de desmovilización de los menores que se encuentran en la guerrilla de las FARC. Se pronunció la Procuradora Delegada para Infancia y Adolescencia, Ylva Miriam Hoyos. Dice que ha faltado una revisión integral un poco más clara y detallada de los menores que están en filas de la guerrilla. La Procuradora Delegada. Solamente hay un párrafo dedicado a la reincorporación de los niños. Y se dice ahí en ese mismo párrafo que será posteriormente desarrollado por las partes. Y han sido comunicados conjuntos de las partes, el comunicado 70. Esta semana han salido 3 comunicados donde se establece un protocolo, pero también en igual forma se manifiesta en relación con algunos puntos que esto será posteriormente precisado. Creo que faltó una visión más integral, faltó una revisión pormenorizada de los temas y de las cuestiones de los niños en el acuerdo final. Ahí está la Procuradora Delegada Ylva Miriam Hoyos. Se ha pronunciado también la delegada de UNICEF, Vivian Limpias, a propósito de un trabajo fundamental que se debe hacer, y es evitar que los menores que salen de las filas de las FARC sean reclutados por otros grupos ilegales que ya sabemos están poniéndole el ojo a los menores todo el tiempo. Delegada de la UNICEF. Estamos trabajando muy de cerca con la Consejería de Derechos Humanos y con el ICBF justamente en la implementación, digamos, de lo que va a ser, luego se llamará el programa especial para aquellos niños que se reintegren, ¿no? Es importante de que aquellos niños que se vayan a desvincular, pues no vuelvan a caer y puedan ser, digamos, carnada de otros grupos de armados ilegales. Sabemos que en todo acuerdo de paz en el mundo, después de una guerra, la violencia se ha incrementado. Entonces, pues, UNICEF tiene en marcha ya varios programas con una mira, digamos, para prevenir el reclutamiento. Y también a propósito justamente de las víctimas de la guerrilla de las FARC, estábamos hablando de los menores y escuchábamos a la delegada de la UNICEF, menores que empezaron a salir de las filas, 13 este fin de semana. Además de los menores, decimos, también hay que hablar de los desaparecidos, que es otro de los dramas de este conflicto. Muchas familias que no saben dónde quedaron sus familiares, que fueron secuestrados por la guerrilla de las FARC, que no se sabe qué ocurrió con ellos. Pues Medicina Legal ha comenzado ya recolección de datos para buscar a esos desaparecidos en territorios donde estaba o donde hacía presencia o hace presencia la guerrilla de las FARC. Miguel Ángel Peñaranda. El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, afirmó que están adelantando labores para recolectar información que permita establecer la identificación de personas desaparecidas en territorio donde históricamente han tenido presencia las FARC. El Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación en el Caguán, lo que se han hecho en estos últimos días ha sido la recolección de muestras de biológicas para alimentar el banco de perfiles genéticos que nos lleve a identificar
identificar las víctimas. Estos actos son preparatorios al gran compromiso que tiene el Instituto de Medicina Legal en un proceso de paz en donde la gran responsabilidad es la búsqueda de los desaparecidos. El director de Medicina Legal anunció que la búsqueda de datos las estarán desarrollando en todo el territorio nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. Son las 6:46 a.m, estamos en RCN Radio y hay un artículo que destacamos a esta hora del periódico The New York Times que tiene que ver justamente con el conflicto colombiano en uno de los capítulos también muy oscuros y dolorosos, que es el de los paramilitares. Sí. ¿Qué está diciendo el New York Times, Espinosa? Es un reportaje muy extenso, Yolanda, que seguramente les tomó varios meses hacer. Ellos lo han titulado en español Justicia Interrumpida, paramilitares en Colombia, presos privilegiados en Estados Unidos. Se refiere a los 14 paramilitares que en el 2008 fueron extraditados a Estados Unidos, que extraditó el expresidente Uribe con el argumento de que ellos seguían delinquiendo desde la cárcel. Uno de ellos es Hernán Giraldo Serna, que pasó de ser el patrón en Colombia, particularmente en la zona de Santa Marta, a un preso con ciertos privilegios en Estados Unidos. Han recibido tratamientos que son indulgentes, no les han exigido mayor cosa en términos de penas de prisión. Muchos de ellos, si usted hace el cálculo, y lo hace el New York Times, si usted mira la media de cuánto van a pagar estos paramilitares en Estados Unidos de cárcel, casi todos están alrededor de los 7, 8, 10 años. El que más ha pagado es Don Berna, que fue condenado a 30, pero que seguramente podría salir antes. Y se concentran en el caso de Giraldo, Yolanda, porque es el último de ellos que será condenado en Estados Unidos. Y cuentan durante toda la nota cómo es que la familia de una de las víctimas de Giraldo, un señor de apellido Enríquez, ha logrado ser la primera familia en Estados Unidos oída en tribunales por cuenta de un caso que ocurrió en Colombia. El artículo es muy crítico y básicamente lo que dice es que todavía por determinar cuál fue el verdadero motivo por el que Uribe los extraditó, pero una vez allá, que es curioso cómo la justicia de Estados Unidos ha tratado de entorpecer las declaraciones y las versiones libres y un poco la búsqueda de la verdad de estos hombres que están allá y que dejaron a muchas víctimas en Colombia sin saber lo que había pasado, porque nunca le dieron cara a sus víctimas. En el caso de Giraldo, él está acusado de más de 1.000 asesinatos, incluso está condenado en ausencia en Colombia a 38 años de cárcel. Y finalmente, Yolanda, cosa que daría como para un debate muy largo en Colombia, dice el artículo que varios de esos paramilitares, el Tuzo Sierra, uno de ellos, ha pedido una especie de figura de asilo, no es exactamente político porque es condenado, para quedarse en Estados Unidos y que seguramente se les va a otorgar ese permiso. O sea, luego, que no van a dar la cara. Nunca volverán a Colombia, muchos de ellos. A pesar de tener sanciones aquí. Claro, exactamente. Les faltaría cumplir con esos procedimientos, con esos procesos en Colombia si regresaran algún día al país, de manera que no les conviene regresar porque aquí tendrían de todas maneras que afrontar otras sanciones de carácter judicial. Sí. Lo que defienden ellos, el argumento de los paramilitares, ahora presos en Estados Unidos para pedir esta especie como de asilo allí, es que acá no durarían un segundo fuera del aeropuerto de Bogotá, digamos, salen a la calle y los matan, y que ellos no pueden volver porque acá serían sometidos a tortura. Parece que la justicia gringa pues se ha comido el cuento y les han otorgado el permiso a varios de ellos. Ya hay 2 que les han dicho que sí y hay varios más que están también en ese proceso.